Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso, y si no lo están, prometo que este vídeo lo mejorará al menos un poquito. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras cabezas y nuestros chats de WhatsApp durante un buen tiempo. Si lo adivinaron, hoy hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman. Como saben, la relación entre estos dos talentosos actores ha sido objeto de especulaciones, rumores y, seamos honestos, mucha esperanza por parte de sus fans. Después de su química innegable en la exitosísima serie Erkencikus, la llama del romance parecía inevitable. Y aunque durante un tiempo pareció encenderse, la cosa no llegó a buen puerto. Y desde entonces, silencio. Un silencio que ha alimentado aún más la curiosidad y la necesidad de saber qué pasó realmente entre ellos. Y digo silencio, pero no del todo. Porque, como buenos detectives del corazón, hemos estado rastreando cada comentario, cada me gusta sospechoso y cada entrevista reveladora. Y ahora, justo antes de la entrega de un prestigioso premio, Demet Özdemir ha hablado. Sí, han oído bien. Al fin, después de mucho tiempo, ha ofrecido algunas palabras que arrojan luz sobre su relación con Can Yaman. Así que prepárense un café o un té si son más de esa onda, pónganse cómodos y acompáñenme a desentrañar este misterio. Antes de empezar, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos un montón de contenido jugoso preparado para ustedes. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. El revuelo comenzó hace unos días, cuando Demet fue entrevistada en una alfombra roja antes de un evento de premiación. Lucía radiante como siempre y los periodistas no tardaron en abordar el tema inevitable, Can Yaman. Normalmente Demet ha sido bastante evasiva en este tipo de situaciones, limitándose a respuestas cortas y diplomáticas. Pero esta vez fue diferente. Y no solo diferente, sino reveladora. Una de las preguntas fue directa al grano: Demet, ¿cómo describirías tu relación actual con Can Yaman? La periodista, astuta como un zorro, añadió: muchos fans aún esperan una reconciliación después de Erkencikus. ¿Hay alguna posibilidad? Directo al hueso. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Demet sonrió una sonrisa que, a mi parecer, tenía un toque de melancolía, un mucho de cariño y una pizca de misterio que nos dejó a todos al borde del asiento. Tomó aire como si estuviera sopesando cada palabra, y respondió: Can y yo compartimos una experiencia muy especial. Erkencikus fue un proyecto que cambió nuestras vidas, tanto profesional como personalmente. Fue un periodo intenso, lleno de trabajo duro, pero también de mucha alegría y camaradería. Hasta aquí nada nuevo, ¿verdad? Ya hemos escuchado esta versión antes. Pero no se me duerman, mis chismosos, que lo bueno estaba por venir. Porque luego continuó, y aquí es donde se empiezan a cocinar los buenos chismes: después de la serie, nuestros caminos tomaron direcciones diferentes. Can se enfocó en proyectos internacionales, yo continué trabajando aquí en Turquía. Mantener una relación a distancia es complicado, especialmente cuando ambos estamos tan enfocados en nuestras carreras. Esta parte es crucial. Por primera vez, Demet reconoce abiertamente la dificultad de mantener una relación a distancia. Siempre se había rumoreado que la separación geográfica había sido un factor importante en su ruptura, pero nunca lo había confirmado explícitamente. Siempre había estado en el aire, como una nube de humo, pero ahora, ¡bam! La niebla se disipó. Y lo interesante es que no solo habla de la dificultad logística de la distancia, sino también de la intensidad de sus carreras. Ambos en la cima de su éxito, con agendas apretadísimas y compromisos profesionales por doquier. ¿Cómo meter una relación en todo eso? Es como intentar meter un elefante en un cochecito de bebé. Pero la cosa no quedó ahí. La periodista, oliendo la sangre como los tiburones, pero de chismes, insistió: ¿significa eso que la distancia fue la principal razón de su separación? Directa y sin anestesia. Demet dudó por un segundo, y ese segundo, mis amigos, fue oro puro. En ese breve lapso de tiempo pudimos ver todo un universo de emociones reflejadas en su rostro. Reflexión, quizás un poco de arrepentimiento y una sutil determinación. Y luego respondió: no diría que fue la única razón, pero sí un factor importante. Además, ambos éramos muy jóvenes e inmaduros en ese momento. Estábamos aprendiendo a lidiar con la fama y la presión mediática.
No siempre tomamos las mejores decisiones. ¡Boom! Aquí tenemos otra revelación importante. Explosión de chisme nuclear. Demet admite que la inmadurez jugó un papel en su ruptura. Esto es algo que muchos fans habían sospechado, pero que nunca se había confirmado de manera tan contundente. Recordemos que en el momento de Erkencikus, ambos estaban en la veintena y se vieron catapultados a la fama mundial de la noche a la mañana. Es comprensible que les costara manejar la situación. Imagínense pasar de ser personas relativamente anónimas a ser perseguidos por paparazzi y tener millones de fans analizando cada uno de sus movimientos. Y no solo la fama, sino también la presión de la prensa. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales era examinada con lupa. Los rumores volaban como la pólvora, y la verdad a menudo se perdía en el torbellino de la especulación. Todo eso, mis amigos, es una receta para el desastre, incluso para las parejas más sólidas. Pero, ¿qué hay del presente? ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo. La periodista implacable volvió a la carga con esa pregunta. No se rendía. Demet sonrió de nuevo, esta vez una sonrisa más amplia y llena de esperanza. Era una sonrisa que iluminó toda la alfombra roja, una sonrisa que transmitía optimismo y podríamos decir, ilusión. Nunca digas nunca, respondió. Khan y yo seguimos en contacto. Nos tenemos mucho cariño y respeto. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Agárrense, fans de Demkan. Esa respuesta es una bomba. Una bomba de esperanza, una bomba de ilusión, una bomba de chisme de primera categoría. Un nunca digas nunca, es lo más cerca que vamos a estar de una confirmación de que la puerta no está completamente cerrada. Es como si nos estuvieran diciendo, hey, no pierdan la fe, quizás todavía hay esperanza. Pero esperen, que aún hay más. Como si la entrevista en la alfombra roja no fuera suficiente para alimentar nuestro apetito por el chisme, Demet subió una historia a su cuenta de Instagram. Era una foto de ella misma con el premio que había recibido esa noche. En la leyenda escribió, agradecida por este reconocimiento. Gracias a todos mis fans por su apoyo incondicional. Y un agradecimiento especial a alguien que siempre ha creído en mí. ¿A quién se refería con ese agradecimiento especial? Las especulaciones no tardaron en surgir. Los chats de WhatsApp explotaron, los foros de fans se encendieron y las teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. ¿Podría ser Khan Yaman? Muchos fans creen que sí. Después de todo, Khan siempre ha sido uno de los mayores defensores del talento de Demet. Incluso durante su relación, y después de ella, siempre ha elogiado su profesionalismo y su carisma. Para añadir más leña al fuego, Khan Yaman le dio me gusta a la publicación de Demet. Un me gusta. Un simple me gusta, lo sé, pero en el mundo del espectáculo turco, un me gusta puede significar mucho. Es como un código secreto, una señal encriptada que solo los verdaderos fans podemos descifrar. Podría ser una señal de apoyo, una forma de demostrar que sigue estando presente en la vida de Demet, o incluso una forma sutil de coquetear. Un coqueteo digital, un guiño virtual que nos hace soñar con un posible reencuentro. Ahora, seamos realistas. No sabemos con certeza qué significa todo esto. Podría ser que Demet y Khan simplemente estén siendo amigables y profesionales. Podría ser que estén dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. O podría ser que estén jugando con nuestros corazones para mantenernos enganchados. Los famosos son expertos en eso. Pero como buenos chismosos, nos encanta especular y analizar cada detalle. Y en mi opinión, las palabras de Demet y el me gusta de Khan sugieren que todavía hay algo entre ellos. Quizás no sea un romance apasionado como el que vimos en Erkencikus, pero sí un cariño y respeto mutuo que podrían evolucionar con el tiempo. Un cariño que podría florecer de nuevo, un respeto que podría convertirse en algo más profundo. Y aquí llegamos a la parte más importante de este análisis. ¿Qué significa todo esto para nosotros, los fans? Significa que no debemos perder la esperanza. Significa que debemos seguir apoyando a Demet y a Khan en sus carreras individuales. Y significa que debemos seguir soñando con una posible reconciliación, aunque sea lejana. Soñar es gratis, mis amigos. Porque, seamos honestos, la química entre Demet y Khan es innegable.
Cuando están juntos en pantalla, la chispa salta. Se complementan a la perfección, se entienden con una mirada, y transmiten una energía que es imposible de ignorar. Y aunque la vida real no es una serie de televisión, a veces los cuentos de hadas se hacen realidad. Y nosotros somos los príncipes y princesas que esperan ese final feliz. Y hablando de cuentos de hadas, ¿qué les parecería ver a Demet y a Can juntos en un nuevo proyecto? Imaginen la locura que se desataría. El colapso de Internet, el temblor de la Tierra, el grito unánime de los fans. Sería un éxito asegurado. Y quién sabe, quizás trabajando juntos de nuevo. Podrían reavivar la llama del amor. El set de grabación se convertiría en un nido de amor, y nosotros seríamos los felices observadores. Pero bueno, eso es solo mi opinión. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can tienen alguna posibilidad de reconciliarse? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Y qué significado le dan al me gusta de Can? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus esperanzas, sus sueños y sus predicciones. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Recuerden, la verdad está ahí fuera, solo tenemos que saber dónde buscar. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, no nos detendremos hasta encontrarla. En resumen, Demet ha hablado sobre su relación con Can, admitiendo que la distancia y la inmadurez jugaron un papel en su ruptura, pero dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. El me gusta de Can a la publicación de Demet añade más misterio a la situación, alimentando las esperanzas de los fans. Un culebrón turco de la vida real que nos tiene a todos enganchados. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Cada uno de sus comentarios, cada uno de sus me gusta, cada una de sus suscripciones me da la energía para seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que su opinión es muy importante para mí. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo este drama de Can. ¿Son #team reconciliación o creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Creen que el me gusta de Can es una señal de esperanza o simplemente una muestra de amistad? No se corten y díganme lo que piensan. Sus opiniones son el combustible de este canal. Y ahora sí, llegamos al final. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Demet y Can, y lo más importante es suscríbanse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros chismes turcos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos.